Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de El Ojo Austral por Bernal TV. Seguimos trabajando desde casa. En el primer bloque tendremos la entrevista que Gabriel Fernández le realizó a Rubén Seijo y charlarán sobre Manuel Belgrano. En el segundo bloque, una nueva entrega de Hablemos de Antártida, Hablemos de Ciencia, con la segunda parte de la entrevista a Carlos Bairo. Y para finalizar, presentaremos un video especial del Instituto Antártico Argentino, El Límite Austral. Esperamos que disfruten de este programa. Bien, estamos en esta nueva entrevista de El Ojo Austral, Geopolítica del Sur, por Bernal TV. En esta ocasión contamos con la participación de Rubén Seijo, director de la carrera de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también desarrolla su actividad como docente e investigador, y también de la Universidad de Buenos Aires. Con Rubén Seijo vamos a tratar un tema que de actualidad, porque con motivo del aniversario, ¿no? Aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, surge en la opinión pública el debate en torno a las cuestiones del desarrollo nacional que también expresara en su obra el prócer, ¿no? Don Manuel Belgrano. Y bueno, Rubén publicó un artículo en página 12 el día 13 de junio con motivo justamente de esta efeméride y destacando algunos aspectos de la condición de economista, del primer economista argentino, Manuel Belgrano, y haciendo una semblanza justamente de esas enseñanzas y propuestas que hacía Belgrano para esos años incipientes de la patria, ¿no? Te damos la bienvenida, Rubén, a El Ojo Austral. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Agradezco la invitación y estoy muy a gusto acá. Bien, entonces vamos a un primer aspecto que vos reseñás muy bien en ese artículo en página 12, donde planteás que hay inicialmente una tergiversación de la figura de Manuel Belgrano como economista desde ciertos sectores de la historia académica, porque lo presentan como un economista liberal, fisiocrático, preocupado exclusivamente por las cuestiones del comercio, de la libertad de comercio y de la agricultura, y vos ahí das otra interpretación, ¿no? Justamente de su actividad como economista en función del incipiente desarrollo nacional, ¿no? Sí, se comenzó, por lo menos yo escuché que se comenzó a utilizar la figura de Belgrano desde ciertos sectores en algunos conflictos que se dieron en la Argentina en torno a políticas públicas que se pensaron para el campo, tema como cuando se discutieron las retenciones móviles, y en ese momento se rescató la figura de Manuel Belgrano como un fisiócrata y seguidor tanto de los fisiócratas como también de Adam Smith y defensor del libre comercio. Pero si uno ve la obra completa de Belgrano defendía la agricultura, pero bueno, también defendía que los trabajadores del campo tenían que ser dueños de la tierra. Y también defendía la idea de que a esa agricultura había que agregarle valor. Era clave pensar la economía de acuerdo a don Manuel Belgrano en cuanto a recursos naturales, producción y comercio, y veía veía esas tres actividades como unidas para generar valor y promover el desarrollo económico. Sí, sí. Hay en Belgrano una clara intención de que el conocimiento de la economía fuera puesto en función de realizaciones, ¿no? de cuestiones prácticas, resolver problemas que se le presentaban a aquel entonces, en lo que todavía era una colonia española, ¿no? En el Reinato de Río de la Plata,
Y la importancia que vos lo destacás también muy bien en tu análisis del saber práctico, ¿no? De no dejarse llevar por elucubraciones, por cuestiones abstractas, sino pensar concretamente problemas y elaborar estrategias para resolverlo en función de la disponibilidad de los propios recursos, de los recursos naturales, de las condiciones específicas para el desarrollo, ¿no? Hay un tema que está muy vinculado con los intereses de nuestro programa, que es justamente la cuestión del Atlántico Sur. En Belgrano encontramos un promotor de la Escuela Nacional de Náutica, ¿no? Es el creador de la Escuela Nacional de Náutica, y qué visionario, porque realmente él encontraba en la Escuela Nacional de Náutica una institución, veía una institución que era favorecedora de lo que debería ser el desarrollo de una marina mercante, ¿no? Eso también lo destacás, vos lo analizaste, es la importancia del saber práctico, ¿no, Rubén? Sí, exacto. Él estudió en España y estudió teóricos que se aplicaban a un mundo distinto al cual él luego le tocó gestionar, ¿no? Uh-huh. Si bien fue funcionario de la corona en los primeros años de acá, él siempre pensó en políticas que tenían que ver con un desarrollo autónomo de esta región, porque pensó a contramano de lo que venía de Europa, que lo que venía de Europa era la teoría de David Ricardo de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas y las ventajas absolutas que promovían el libre comercio, que es lo que en realidad le convenía a Inglaterra. Belgrano veía algo, y lo escribió antes que David Ricardo, algo totalmente distinto, que en realidad lo que era muy importante para el desarrollo de estas tierras era tener producción propia y tener situaciones de superávit, porque tener situaciones de comercio desventajosos lo que terminaban generando es que el país que tenía déficit era cada vez más pobre y el país que tenía superávit era cada vez más rico. Entonces, desde ese modo rebate la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, y lo que se proponía para la colonia primero y para la república naciente luego era proteccionismo. O sea, por un lado había defensa de la agricultura, y ahí puede haber algo que Belgrano rescató, podemos decir, del oficiócrata, pero después había una mirada proteccionista respecto al comercio, y una cosa muy importante también en Belgrano, y lo hizo en sentido práctico, lo vio en sentido práctico, que no desarrolló quizá una teoría acabada, mucho antes que Keynes vio la importancia del consumo y de la demanda. O sea, Keynes tenía una mirada muy clara que era... Belgrano tenía una mirada muy clara que era importante que el trabajador, el gaucho, trabaje y tenga un salario que le permita consumir, porque si le permitía consumir, el comercio crecía, y si el comercio crecía, la economía de estas tierras crecía. Uh-huh. Sí, en todo el proyecto económico belgraniano cobra importancia la centralidad del trabajo, ¿no? Es así, hay una reflexión muy profunda en torno a la cuestión del trabajo, al trabajo dignificador, que incluso sonaría moderno e innovador en estos tiempos, ¿no? Había una mirada muy clara de que el trabajo que era generador de valor, había una mirada muy clara de vivir la educación con el trabajo, ¿no? Había una mirada, no solo fundó la primera escuela náutica, también fundó la primera escuela de matemática, de dibujo, tuvo mucha participación en el desarrollo del sistema educativo, pensó el sistema educativo también algo que sería moderno hoy, que en esa época no existía, para hombres y para mujeres en igualdad de condiciones. Como también dije antes, le daba valor clave a la agricultura, pero sostenía que los trabajadores del campo tenían que tener parcelas de tierra y viviendas dignas, ¿no? Y una vida digna. O sea, muchas de esas cosas, hasta si vemos hoy cómo se viven los trabajadores del campo en algunas provincias, era un adelantado, sin ninguna duda. Sí.
Repasando la historia de la Escuela Nacional de Náutica, que como creación de Belgrano, bueno, justamente empezó a funcionar en la sede del consulado, de la cual Belgrano era el secretario, ¿no? Pero es increíble, llama poderosamente la atención cuando uno ve el programa de estudios, que la escuela la creó Belgrano, pero la dirigía Pedro Cerviño, ¿no? Y un gallego que vino a estas tierras y terminó adoptando el Río de la Plata como su patria, su segunda patria. Y veías ahí el listado de materias, ¿no? Geometría, aritmética, cálculo trigonométrico, los últimos adelantos en la mecánica. Digo, era una escuela de vanguardia realmente, pensada por alguien que estaba justamente a la vanguardia del pensamiento político y económico de la época, ¿no? Alguien que hace un esfuerzo justamente para actualizarse. Bueno, vos hablabas de los fisiócratas. Belgrano fue uno de los primeros en traducir las obras de los fisiócratas en el Río de la Plata, sí, ¿no? En tiempos donde era difícil la circulación de las ideas, porque había también una restricción sobre cierta bibliografía, ¿no? Pero recordemos, vuelvo un poco sobre el tema de la escuela de náutica. A mí me gusta, me apasiona por las vinculaciones que tiene con la temática del ojo austral, ¿no? De ahí en ese ámbito se forman los oficiales de la Marina Mercante, ¿no? Entonces, que por cierto también ha tenido la Marina Mercante Argentina sus oficiales y también suboficiales y personal de a bordo, una tarea a veces muy poco reconocida como veteranos de guerra, ¿no? En el conflicto de Malvinas hubo personal civil de la Marina Mercante, ¿no? Pero bueno, detrás de todo eso está Manuel Belgrano, ¿no? Que lo seguimos reconociendo como tal, con orgullo, porque así fue como el creador de la bandera. No es poca cosa, ¿no? Crear la insignia patria, ¿no? De por sí ya eso es relevante, pero también había ahí un hombre de Estado, un hombre de ideas, ¿no? Yo creo que, no sé si compartís esta opinión, Rubén, pero creo que fue el primer estadista argentino, sin ninguna duda. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, ha sido un hombre de avanzada tanto en el pensamiento como en la acción y en muchísimas ramas. O sea, en el pensamiento económico fue muy importante, su acción política en la Revolución de Mayo y en la Junta de Gobierno muy importante, su acción militar, a pesar de no haber tenido preparación militar originalmente. O sea, hasta la imaginación de cosas, por ejemplo, como en Jujuy los cactus con ponchos para ahuyentar a los españoles, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que, eso yo se lo contaba a mi hija cuando fuimos a Jujuy por primera vez y como una anécdota nos reíamos, pero había que hacer eso en ese momento. Contanos, hacenos referencia a eso de los ponchos y los cactus. En la zona de la quebrada de Humahuaca, que hay multitudes de cactus, en toda una zona de valles, lo que hizo Belgrano fue ponerle un poncho y un sombrero a cada cactus, como para que cuando los españoles se acercasen a la zona pensaban que el ejército enemigo era multitudinal. O sea, teníamos el triple de hombres de los que en realidad teníamos. Exacto. Sí. Bueno, la picardía criolla bien aplicada sería esa, ¿no? Sí, con mirada estratégica. Exacto, sí, claro. Bueno, ¿y qué considerás que sigue vigente en estos tiempos, ya en el siglo XXI, de los aportes, ¿no?, de la mirada acerca del desarrollo nacional de Belgrano? Mira, hay cuestiones como la discusión del comercio internacional sigue vigente. Argentina hasta hace no mucho, durante el gobierno anterior, intentó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, participó de determinadas reuniones de la OMC donde todos los acuerdos posibles eran totalmente desfavorables para la Argentina. La teoría del comercio internacional hegemónica de los primeros países sigue defendiendo la mirada de Ricardo,
y la Argentina sigue necesitando una mirada que tenga que ver con el desarrollo propio, con el desarrollo nacional, no solo Argentina, América Latina, ¿no? Digamos, y con que el libre comercio en todo caso sirve cuando no hay asimetría de desarrollo, pero cuando hay asimetría de desarrollos, el libre comercio no sirve. Lo que hay que permitir es que los países menos desarrollados se puedan desarrollar, en todo caso, para poder luego hablar de competencia. Los derechos laborales siguen siendo un tema muy vigente, o sea, los derechos laborales de los trabajadores del campo específicamente, que es uno de los sectores que más precariedad laboral tienen, pero podemos ver los derechos laborales en Argentina, ya que la Argentina tiene 1/3 de sus trabajadores en negro. Y la mirada de la educación, que tiene que ser gratuita para todos y todas, y que tiene que ser importante para el desarrollo, y no solo para el desarrollo económico, ¿no?, sino para el desarrollo cultural de los pueblos, porque por un lado, así como se veía cuestiones importantes como la matemática o la escuela naval, que tenían que ver con el desarrollo económico, y con la soberanía, en el caso específico de la primera escuela naval, hay cuestiones que tienen que ver con la escuela de dibujo, que la Academia Nacional de Dibujo, de la cual Belgrano también fue precursor, que tiene que ver quizá más con la difusión cultural en general que con el desarrollo económico, ¿no? O sea, había una mirada de la educación integral que incluía el desarrollo económico, pero también pensaba en el desarrollo cultural, que es algo superador del desarrollo económico, dado que la educación es clave para construir no solo desarrollo, sino ciudadanía. Bien, bueno, Rubén Seijo, investigador, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA, te agradecemos en este mes belgraniano, ¿no?, tu aporte para seguir homenajeando y recordando lo mejor de este gran prócer argentino que fue el general Manuel Belgrano. Muchísimas gracias por tu participación en el Ojo Austral. Te agradezco a vos, agradezco al programa y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. A la próxima. Acá tengo un material justamente de esto que decías vos, todo el trabajo de Carlos, de tantos años de investigación que lleva adelante en la Antártida y en distintos lugares de nuestro país, después quedan plasmados en el museo y sobre todo también en la bibliografía, que esto queda para siempre también. Voy a mostrarte un libro, le voy a mostrar aquí un libro a la gente, si me puede tomar bien la cámara. Está al revés. A ver si me lo puede tomar bien. Sí, se ve bien. 1958, ¿sí? Los inicios del turismo antártico. Versión que comprueba y todo, Inglaterra dice que no es verdad, que no fuimos el primer país que inició el turismo en la Antártida. Exacto. Y encima hay argentinos que se agarran de esa versión y dicen que fuimos después a la Antártida. Los argentinos de que saben de la Antártida, no voy a decir los nombres, pero que han sido de la DNA. Ahora bien, porque dicen que ese era un transporte naval, pero bien que los 98 pasajeros que fueron norteamericanos, fueron argentinos, etcétera, pagaron su pasaje, hicieron su recorrido por la Antártida. Ese año se hizo 2 viajes y fue el primer buque crucero con pasajeros que fue a la Antártida y recorrió las Islas Melchor, fue a la Isla Decepción, llegó hasta prácticamente la Isla Brown, fue a se llamaba antes
Giovanni, lo que es ahora la base Carlini. Realizó todo un recorrido pequeño de 10 días por la Antártida. Pasajero que juntó todo ese material que está publicado ahí, hace 3 años atrás llegó a Buenos Aires para recordar ese viaje y estuvo presente en la presentación. Estuvo presente en la presentación del libro acá en el expresidio, en el Museo Marítimo de Ushuaia. Me acuerdo que estuvimos, y también hay videos de esa época del primer crucero a la Antártida, la cual Inglaterra dice que no es verdad y no es verdad, pero están las pruebas. Bueno, ahí empezaron los ingleses ya a ponerse bastante nerviosos en el trabajo que estaba desarrollando Argentina en la Antártida. Si los argentinos iban para tal lugar, aparecía enseguida un campamento inglés, etc. Y tuvieron, sí, algunos encuentros que no fueron muy amigables. Sí, fueron correctos en el sentido de decir, se daban cartas de protesta, etcétera, que eso era territorio inglés, que era territorio argentino, etcétera, hasta que hubo un día que hubo, bueno, algunos disparos en la base Esperanza y en Decepción, cosa que obligó después ya del Tratado Antártico que no se permitían las armas en la Antártida, ¿no? Claro. Si no, sería como una disputa territorial, ¿no? Y intentaron desembarcar en base Esperanza, a muy pocos metros de la estación científica de Esperanza. Bueno, hubo un cruce de palabras, bueno, pasó lo que pasó en ese momento. Entonces, qué lindo recordar y qué lindo recorrer esta historia que nos cuenta aquí Carlos. Y yo le tendría que hacer 2 preguntas. Primero, agradecerle, darle las infinitas gracias por permitirnos siempre, más a todos los docentes que vamos a recorrer el museo con toda la buena predisposición y siempre estar con estas gracias que le damos a Carlos, director general del Museo Marítimo Expresidio de Ushuaia. Carlos, ¿cómo empezó el museo? El museo empezó en el 94 con una idea de un museo marítimo. Pero ¿qué sucede? Tierra del Fuego es muy especial. Tierra del Fuego es una provincia marítima totalmente. Acá los indios, no como los nombraron ayer, sino los nómades canoeros, los yaganes, se desplazaban en sus canoas. Los comerciantes tenían que tener sus barquitos para traer sus productos. Los presos llegaban navegando, los exploradores antárticos llegaban navegando y iban a la Antártida navegando. Bueno, a Malvinas iba por supuesto que navegando. Es toda una provincia marítima, un gran archipiélago que incluye Antártida. Y Antártida, enseguida, en el 96, ya estaba la primera muestra pequeña de la Antártida, que la dirigía, de la Dirección Nacional del Antártico, la dirigía el doctor Ricardo Capdevila, y el general Leal la apoyaba mucho. Bueno, eso cobró tanta importancia que se formó un museo antártico que se llama José María Sobral, 36 salas en este momento, tiene mucho material publicado, como comentábamos, ya sea en videos, en animaciones para chicos, material, revistas, material para bibliotecas, para escuelas. Ahora estamos ya para independizarlo, hacerlo más grande, ¿no? Con la idea inclusive de tener un acuario con especies subantárticas en el museo mismo. Bueno, todo esto se está construyendo, ¿no es cierto? Ya tenemos mucho material, se está haciendo conjuntamente con el Instituto Antártico Argentino, la DNA por supuesto, con la Fuerza Aérea, Ejército, y con, por supuesto, la Armada Argentina. Estamos dentro de una base que es la base naval argentina de Ushuaia. Y todo eso lo vamos a conjugar como para que no haya ausencias, por ejemplo,
lo que teníamos era poco material, tema de género, de investigaciones, etcétera. También va a participar la Fundación Cultural Histórica de la Antártida, que maneja Daniel Martignoni y Cristian Lorenzo. Así que va a haber bastante material, el CADEC, etcétera. Todo eso lo vamos a armonizar una vez que ya tengamos el edificio listo, ¿no es cierto? Claro, claro. Que nos falta poco, no falta mucho. Faltarán 5 o 6 meses de obra. Estuvimos visitando el Museo Marítimo, haciendo unas tomas, y la verdad que está espectacular como siempre. Uno puede vivir la historia a través de la videografía, a través de un libro, pero verlo en persona, ese lugar que está cargada de historia, con imágenes, con materiales concretos de aquellos tiempos cuando funcionaba el presidio, que han dejado los presos, con las maquetas antárticas, las maquetas, ¿sí?, de los barcos que han participado en diversas campañas antárticas, desde la corbeta Uruguay. También tenemos el barco que encalló y quedaron allá varados de la expedición sueca, en escala, una cosa increíble. Como les digo, no es lo mismo mirar una película que estar en una película. ¿Y cómo es estar en una película? En este caso es estar en presencia del museo. Así que todos aquellos que pasen por Ushuaia tienen el paso obligado por el Museo Marítimo de Ushuaia. Aparte, para la audiencia que estás dirigiendo el programa y para toda la Argentina, lo único que tienen que hacer es comunicarse con el museo y se les hace una visita virtual. En este momento, hoy hay una visita de chicos de Jujuy. O sea, es para toda la Argentina. Totalmente, Argentina, Chile, Uruguay, el que quiera. Y no importa la edad, porque para eso están los guías que van nivelando. Y lo mismo que los videos, hay para todas las edades. El otro día, la semana pasada, hubo una visita también virtual de un hogar de día para personas mayores, adultos mayores, quedaban bastante impresionados, porque ni se imaginaban todo eso. O sea, el docente o el que sea tiene que decir, bueno, es para tal edad, orientamos para tal lado, porque es muy largo. O sea, poder explicar todo. Sí, son muchas salas, y en cada sala hay mucho material. Pero en sí está abierto y es gratis. No hay que pagar un peso por estas visitas virtuales. Qué bueno y qué generosidad, como dijo Carlos recién, todas las bibliografías que uno puede llegar a encontrar en la página virtual, ¿sí? El libro de Acuña, el viaje de la verdadera historia de la Antártida, el primer crucero a la Antártida y cuántas otras cosas más. Hay material que se pueden comprar y material que se pueden descargar gratuitamente desde la página. A mí me gustaría hacerte, Carlos, 2 preguntas para ir cerrando. La verdad que estaríamos horas y horas y horas. Esto es como uno cuando va al museo. No quiere salir más. Entra y no sabe a la hora que va a salir y hablando con el protagonista, hablando con el autor de ese museo y de cuántos materiales que hay ahí adentro y bibliográfico también, esto es para estar jarras y jarras de café tomando y charlando, por no decir un buen whiskycito, ¿sí? Y escuchar esa historia y viajar en el tiempo. Carlos, una frase que te salga ahora para decir la historia en el museo. ¿Cómo ¿A qué te referís la historia en el museo? Lo que te inspire, es decir, el Museo Marítimo, el expresidio de Ushuaia. O sea, el museo era un edificio que iba a ser demolido. Es la cárcel más austral del mundo. Es a donde se movió y se formó Tierra del Fuego económicamente. Fue la que la sostuvo hasta los años 50, 47 para ser exacto. Es la historia reunida ahí de Antártida, de Tierra del Fuego, de los yaganes, de los comerciantes, de los exploradores. Son 4 museos, hay hasta un museo de arte marítimo, y es tan grande, son 12.000 metros cuadrados cubiertos, que en entrada vale por 2 días. No se puede recorrer en un día. O si se recorre en un día, uno termina exhausto. Nosotros damos la entrada para 2 días. En sus palabras,
en sus palabras de Carlos y con toda esta humildad y esta generosidad que tiene, podemos escuchar y ver en su expresión lo que es la emoción de cada cosa, de cada centímetro cuadrado del Museo Marítimo de Ushuaia. Ahora yo te digo, Carlos, disculpa que te corté, porque me emociona escucharte, Antártida. Yo te digo Antártida. ¿Vos qué me decís? Antártida para mí es como haber ido a otro mundo, me enamoré de ella. Antártida o te enamorás o la odias, no volvés nunca más. No tiene punto. Porque es dura. Es dura. Yo me enamoré, no, yo volví 14 veces y realicé investigaciones y nunca en mi vida había pensado que iba a escribir tanto de la Antártida. El último libro que sacamos, que no lo escribí yo, lo editamos, sí, en el museo, es el libro del general Leal, que son las memorias de él y sus diarios de sus campañas en la Antártida, hasta la llegada al Polo Sur. Él estuvo en la base San Martín, Esperanza, que la fundó él, la base Belgrano, y después llegó al Polo Sur, con un grupo de gente muy bien armado, que en eso fue Gustavo Giró, que vivió en Ushuaia hasta sus últimos días, que le armó un grupo de gente y entrenó un grupo de gente excelente. Ahora, lo que tiene la virtud de este libro es que son sus memorias, no es que lo escribió otra persona, no son como estos libros políticos que lo escribe un periodista y le pone el nombre del político que sea. Y hay muchos libros, lamentablemente, de historia que están escritos por historiadores, pero que se refieren a la vida, por ejemplo, a la vida de Pujato. Realmente son muy pobres esos libros. Ahora, lo que él sintió en cada invernada, en la expedición, a uno lo hace emocionar. Yo leía el diario de él, lo que él escribía en su diario, manuscrito, y te hace emocionar. O cuando él estaba en la estación Belgrano, la base Belgrano, y lo que le costó esa estadía en la base Belgrano, porque cuando fue ahí ya tenía sus hijos y no había podido conocer a su hija que nació mientras que estuvo ahí, no veía la hora de irse de la base Belgrano. Así todo, claro, cómo le fue costando, ¿no? A medida que pasaba el tiempo. Pero eso lo refleja, no es que lo oculta. Y entonces a uno lo hace sentir en su lugar, es un protagonista. Él escribe su propia historia. ¿Ese libro ya está publicado, Carlos? Sí. El libro está publicado, salió, todavía no fue presentado. Bien. Está en algunas ferias virtuales. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego está viendo cuándo lo presenta, porque lo publicamos conjuntamente con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Tiene 240 fotografías, la mayoría tomadas por él. Increíble. Por Leal mismo. Increíble. O sea, los diarios de él, de manuscritos, es una joya. Para mí es el libro más importante escrito de la Antártida Argentina. Y sin las mentiras inglesas, ¿no? Totalmente. Carlos, el tiempo nos apremia y la verdad que, como dije antes, a nosotros los antárticos nos tienen que pegar para dejar de hablar de Antártida, pero porque somos así, estamos cargados de historia, más que nada por una cuestión de que en la Antártida son pocas las personas que pueden llegar a ir como investigador, puedo decir como militar, que están en apoyo a la ciencia. Hay que entender esto, es muy importante, que los militares que están en la Antártida están para el apoyo a la actividad científica. Entonces, hay pocas posibilidades, o si no, en un turismo que te sale un peso muy importante, una moneda importante para ir a la Antártida. Entonces nosotros cuando volvemos, los que tenemos la oportunidad de ir 1, 2, 3, 4 y muchas veces más a la Antártida, lo que tuvimos la oportunidad de ir como maestro a la escuela que hay en el poblado que está en la base Esperanza, los que vamos como científicos, como técnicos científicos también, cuando volvemos nos pasa esto, queremos contarles a ustedes, queremos mostrarles la Antártida, queremos
enamorarlos también como nos enamoramos cada uno de nosotros, como dijo Carlos, me enamoré, nunca pensé escribir tanto sobre la Antártida. Carlos, te dejo la despedida a vos para Bernal TV, El Ojo Austral, hablemos de Antártida, hablemos de ciencia. De mi parte, muchas gracias, Carlos. Gustavo, fue un placer. Ariel, bueno, todos los del Ojo Austral. Yo sé que este programa se van a ver también en escuelas. Para todos ellos, sigan Antártida. La Antártida fue durante muchos años dejada en el olvido a propósito. Yo no sé si por razones solamente políticas, envidia o desidia, pero fue como que no se tocaba el tema antártico. La Antártida es muy importante, van a venir acontecimientos muy, muy grandes y además nos pertenece. Y Ushuaia, quieran o no, es el centro de la República desde el Polo Sur hasta la Quiaca. Y nuestro país es un país bicontinental. Tiene la Antártida y tiene América y parte de América del Sur. Y es muy extenso. Y la Antártida es algo majestuoso. Si ustedes pueden ir. Y aparte, yo cuento la Antártida de una manera, pero yo lo escucho a los geólogos como Olivero, o te escucho a vos, Gustavo, como maestro. Todas esas vivencias, yo no las pude vivir. De lo que debe haber sido tener la vivencia de un educador, tener la vivencia de un científico puro como Eduardo Olivero, que encontró el primer dinosaurio en la Antártida. O sea, no es que encontró una piedrita sin valor. Hasta los ingleses se lo quisieron robar al dinosaurio. O sea, hay muchas cosas por las cuales nos pertenece Antártida. Y somos los verdaderos antárticos. Y más, todos los años se hace un encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos. Este año que pasó se hizo, el año pasado mejor refiero, con la Universidad de la Defensa, y han editado un libro hermoso con todas las ponencias. Y encima hay un foro de educación dentro de ese grupo. La Antártida está tomando la dimensión que algunos gobiernos hicieron que fracase. Totalmente. Ahora está tomando esa dimensión. Totalmente. Bueno, hablemos de Antártida, hablemos de ciencia, despidiéndonos en esta charla con Carlos. No lo vamos a llamar entrevista, vamos a llamarle una charla realmente con una persona que sabe mucho de Antártida, que ha estado en Antártida, que ha estado en otros lugares también de nuestra provincia y nuestro país y del mundo, que ha hecho conocer nuestra historia antártica alrededor del mundo. Ha sido premiado por muchos museos del mundo, lo llaman de todas partes para poder exponer la verdadera historia de nuestra Antártida. Un científico con todas las letras. Carlos y público en general, el agradecimiento total a vos, el agradecimiento total a todo tu equipo en el Museo Marítimo de Ushuaia, y el agradecimiento a todo el equipo técnico de Bernal TV, El Ojo Austral. Hablemos de Antártida, hablemos de ciencia, a nuestro productor Diego, que nos hace la edición de este material para presentarlo a ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a vos, Gustavo, gracias a todos, a todo el equipo, que es formidable. Los conozco y realmente son muy, muy buenos. Adiós. Y esta fue la entrevista al licenciado Carlos Pedro Bairo, director general del Museo Marítimo de Ushuaia. Si esto te impactó, lo que viene ahora te va a impactar aún más. Vamos a hacer los agradecimientos sobre el tema que viene a continuación: huellas en el hielo. Es un material cedido por el Instituto Antártico Argentino, de la Coordinación de Ciencias Sociales, el doctor Pablo Fontana. Queremos agradecer a él, a todo el instituto, a toda la Dirección Nacional del Antártico también,
por este material que vamos a difundir a partir de ahora. Pero qué importante que es poder continuar con esta difusión de nuestra Antártida Argentina a través de los canales del Instituto Antártico Argentino. En YouTube lo vamos a poder encontrar estos videos y mucho más. Muchísimas gracias a todos y disfruten de este excelente material que a continuación proyectamos aquí en Bernal TV, El Ojo Austral. Hablemos de Antártida, hablemos de ciencia. En diciembre de 1965 tuvo lugar uno de los grandes hitos de la historia antártica argentina, la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, conocida también como Operación 90. Su nombre se debe a la latitud del polo, que se encuentra a los 90 grados de latitud sur. Pero esa expedición no fue un relámpago en un cielo despejado. Lejos de ser un hecho aislado, se trataba de la culminación de un objetivo y una planificación que llevaba desarrollándose ya varios años. La primera persona en alcanzar el Polo Sur fue el noruego Roald Amundsen, el 14 de diciembre de 1911, seguido un mes después por el británico Robert Falcon Scott, que no sobrevivió para contarlo. Una vez finalizada esta frenética carrera para alcanzar el punto más austral del planeta, pasarían varias décadas hasta que alguien volviera a poner un pie en ese inhóspito lugar. El primer argentino en plantear seriamente ese objetivo y el primero en intentar alcanzarlo fue nada menos que el general Hernán Pujato. Pujato fue uno de los más destacados exploradores polares, además de ser el impulsor y primer director del primer instituto científico del mundo dedicado exclusivamente a la investigación de la Antártida, el Instituto Antártico Argentino. Desde mediados de la década del 40, Pujato soñaba con ese objetivo, pero recién en 1955 pudo comenzar lo que parecía ser la fase final para alcanzarlo, cuando logró instalar la base Belgrano, una base bajo hielo, en ese momento la base más austral del mundo. Desde allí, Pujato realizó una serie de vuelos escalonados hacia el Polo Sur, pero en uno de esos vuelos, las extremas condiciones climáticas de la Antártida le provocaron un accidente con su pequeño avión. Sus compañeros lo rescataron en el avión Beaver del Instituto Antártico Argentino, matrícula IAA 101. Sería la expedición aérea de la aviación naval, la primera expedición argentina en alcanzar el Polo Sur. Esto lo lograrían en enero de 1962, con 2 aviones DC-3. En noviembre de 1965 le seguiría la Fuerza Aérea, con un DC-3 y 2 Beaver, pero restaba cumplir el desafío de alcanzar el límite austral del territorio argentino por vía terrestre. Los preparativos para ese objetivo comenzaron en 1962, bajo el comando del coronel Jorge Edgar Leal. Los talleres especializados del ejército trabajaron activamente, construyendo los trineos, preparando los equipos, ajustando los tractores y embalando los víveres que se consumirían durante el tiempo que durara la empresa. La base General Belgrano, que el ejército ocupaba en la barrera de hielo Filchner, sería la base de operaciones para esa misión. Esta base permanente se encontraba ya algunos metros bajo el hielo, moviéndose junto con el desplazamiento de la barrera de hielo hacia el norte. A finales de noviembre de 1963, el personal de Belgrano comenzó a analizar las posibles vías de acceso al interior del continente y planificaron la instalación de una base secundaria de operaciones, con víveres y combustibles, aproximadamente a los 83 grados de latitud sur. Para la operación se seleccionaron algunos de los mejores y más experimentados antárticos, todos veteranos con varias invernadas y patrullas en la Antártida. Entre ellos, una de las figuras claves fue el capitán Gustavo Adolfo Giró Tapper,
que poco antes, en 1962, había liderado la dura expedición invernal entre las bases Esperanza y San Martín. Giró arribó a Belgrano como jefe de base en 1965 y junto a los miembros de su dotación comenzó las tareas de exploración. Una de las misiones consistía en la instalación de una base intermedia en la ruta al polo, en el punto de acceso a la alta meseta polar. Esa tarea demandaría el transporte de 50 toneladas a 500 kilómetros de distancia en varios viajes sobre la barrera de hielo. Se trataba de una tarea que se esperaba concretar en 2 años, pero para sorpresa de sus superiores en Buenos Aires, este grupo de veteranos antárticos lo logró en solo unos meses. El 2 de abril de 1965, antes de comenzar la noche polar de casi 100 días, quedaba inaugurada la base de avanzada científica de ejército Dr. Sobral, o simplemente Base Sobral. Este éxito le permitió a Giró proponer que se adelantara la expedición prevista para el año siguiente. La propuesta fue aceptada en Buenos Aires y se decidió aprovechar el vuelo de la expedición transpolar de la Fuerza Aérea a la base Belgrano para trasladar al jefe de la expedición, el coronel Leal. La llegada del avión de la Fuerza Aérea con Leal no podría ser más oportuna, ya que gracias a él se lograría localizar a la tripulación del avión Cessna, accidentado durante uno de los vuelos a la base Sobral, sin conocerse exactamente su posición. Una vez realizados los últimos ajustes de personal y equipos, el 26 de octubre de 1965, a las 10 horas, luego de un emotivo discurso de Leal, partió hacia la aventura la columna de 6 vehículos Snowcat que componían la expedición. A los 2 días de marcha, alcanzaron a la patrulla 82, que con trineos de perros había partido 4 días antes para demarcar el camino de forma segura ante el peligro de grietas. Luego de 9 días de marcha, en lo que se recorrieron 500 kilómetros de barrera de hielo, la columna de vehículos pudo alcanzar la base Sobral en una soleada medianoche, con 33 grados bajo cero. Allí estacionaron para efectuar tareas de mantenimiento mecánico, en particular reparar los trineos que habían sido duramente dañados por el terreno accidentado. Si bien la base les significaba un refugio, no se encontraban libres de peligro. El suboficial Carlos Bulacio sufre una profunda herida en su mano cuando le realizaba un ajuste al motor de uno de los vehículos, lo que le impide continuar con la expedición. Por votación, el resto del equipo decide que sea el sargento Alfredo Pérez quien lo reemplace. El 9 de noviembre, con los vehículos reparados y nuevo entusiasmo, retoman la marcha hacia el sur, pero lo que les esperaba por delante era aún más duro y peligroso. Una pampa blanca minada de grietas ocultas y de sastruguis, fuertes irregularidades de hielo que constantemente forzaban a los vehículos y al personal. Los delgados puentes de nieve sobre las grietas se rompían sin dar descanso, amenazando con hacer desaparecer a los vehículos junto a sus tripulantes. Pero afortunadamente, el vacío azul solo se llevó algunos trineos con suministros. Sumada a las tareas propias de la travesía, se realizaban constantes mediciones científicas que incluían observaciones de meteorología, glaciología, gravimetría y magnetismo. Exhaustos por la lucha constante contra un terreno que no daba tregua, los hombres debían alternar jornadas de marcha de más de 30 horas con días enteros de inmovilidad dentro de las pequeñas carpas, debido a los fuertes temporales que azotaban el desierto blanco. Cada día que permanecían detenidos significaba combustible y alimentos perdidos, reduciendo las posibilidades de alcanzar el objetivo. El 18 de noviembre, a los 83 grados 2 de latitud sur, la expedición se separó de la patrulla 82, cuyos trineos se desviaron hacia los nunataks, nunca visitados por el ser humano. Luego de cumplida esta tarea, los hombres y los perros polares argentinos regresaron a la base Sobral. En adelante, los vehículos debían avanzar sin un reconocimiento previo del terreno, lo que volvía la misión aún más peligrosa. A medida que avanzaban hacia el sur, más y más trineos se rompían con intervalos de pocas horas, perdiendo un tiempo preciado en reubicar la carga, lo que ponía en riesgo la operación.
De esta forma, el día 29 de noviembre, se decidió dejar el Snowcat Chaco con un depósito para ser recuperado durante el viaje de regreso, lo que le significaba un gasto menor de combustible. Pero los problemas continuaron. La rotura de los patines de otro trineo hizo considerar la opción de cancelar la expedición, ya que sin trineos era imposible alcanzar el polo. Decididos a continuar, los 10 expedicionarios armaron un campamento a los 83 grados y a 1900 metros de altura para poder soldar los trineos. Ahí, tapados por las carpas semiabiertas, los mecánicos trabajaron durante 2 días sin descanso, soldando los trineos. Según Leal, fueron días en que pesaron oscuras preocupaciones sobre los expedicionarios. El viento fuerte y la nevisca cubrían poco a poco todos los objetos y amenazaba el ánimo de los 10 argentinos. Fue así como decidieron nombrar aquel sitio como Campamento Desolación. Pero una vez reparados y reforzados los trineos, la proximidad de la meta final, que estaba ahora a 700 kilómetros, les dio las fuerzas necesarias para continuar. Sastruis gigantes hacían lenta y penosa la marcha, con irregularidades que llegaban a ser tan grandes como los Snowcats, al menos hasta los 88 grados de latitud. El 9 de diciembre, tras una última etapa de marcha de 28 horas, el topógrafo de la expedición, Adolfo Moreno, estimó que se encontraban tan solo a 45 kilómetros del polo. Solo unas horas los separaban del objetivo final. Leal da la orden de alistar cargas y vehículos, mientras que el personal se prepara para el último tramo hasta su objetivo, tras 45 días de marchas, de tensiones, de grietas mortales. Al día siguiente, 10 de diciembre, la patrulla detuvo los vehículos al arribar al vórtice de los 90 grados de latitud sur. Los 10 hombres descendieron de los Snowcats. Leal desmontó la pequeña asta con la bandera de su vehículo y, observado en silencio por sus compañeros, la clavó decididamente en la planicie de hielo. Inundados por una felicidad indescriptible, los 10 argentinos se abrazaron y saltaron, olvidando los duros momentos vividos y aquellos que aún quedaban por superar. Culminaba así una larga marcha en la historia antártica argentina. El límite austral del territorio argentino era finalmente alcanzado por vía terrestre, luego de varias semanas de duras condiciones en el difícil terreno de la meseta polar. Cumplido el objetivo, los expedicionarios se dirigieron a la cercana base Amundsen Scott, instalada por los estadounidenses pocos años antes de forma aérea. El personal de la base, al ver a los expedicionarios, pensó que se trataba de una expedición soviética, y al saber que en realidad era una expedición argentina, quedaron sorprendidos por la distancia y los terrenos que habían recorrido. Allí están los 10 de la hazaña. 10 soldados criollos. Luego de 5 días de reparar los equipos en el eje sur del planeta, los expedicionarios emprendieron el duro regreso, dejando una bandera argentina en el mástil improvisado con la torre de la antena de radio, mástil que hoy constituye el sitio y monumento histórico número 1 del Tratado Antártico. Se trata de la instalación más austral de la República Argentina en su territorio. El camino de regreso, si bien era conocido, presentaba también peligros constantes, pero los expedicionarios lograron superarlos con éxito, y el 31 de diciembre de 1965, con todo preparado para los festejos, la dotación de Base Belgrano recibía a los expedicionarios corriendo a su encuentro. La Operación 90 estaba cumplida. Actualmente, solo uno de los expedicionarios sobrevive, el entonces sargento ayudante Alfredo Pérez, quien fuera también el último en unirse a la expedición en la base Sobral por un giro del destino. En cuanto a los vehículos Snowcat que participaron de la Operación 90, algunos de ellos han sido conservados, como el Salta, que puede observarse en el Museo de Comando Conjunto Antártico, en Buenos Aires. La Operación 90 fue la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, pero no sería la última. Si le interesa conocer más de la historia y ciencia antártica argentina, suscríbase a nuestro canal. Gracias por mirar Huellas de Hielo y por compartirla con sus contactos.